Señor, gracias, Padre, porque nos permites esta mañana estar reunidos, Señor, como iglesia, gente de diferentes naciones, Señor, con el único fin de alabar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque por medio de Jesús es que esto es posible, Señor. Y hoy queremos, mi Dios, que tú nos hables acerca de Jesús, Señor. Que tú nos muestres algo nuevo de Él, Señor. Que sea bueno para nuestras vidas, que sea de bendición para nosotros, Señor. Guía todo lo que se vaya a decir esta mañana, Señor, y que tu nombre sea exaltado siempre, Padre. Gracias, Señor. En nombre de Jesús, amén. Pues bueno, para los que no son de casa, estamos ahorita en una serie que se llama Genética. A través de esta serie lo que estamos buscando es transmitir los valores que nos identifican como iglesia y que reflejan a lo que Dios nos ha llamado, por lo cual nos ha puesto Dios aquí en este lugar, ¿no? Pero todos estos valores que nos identifican solo son posibles gracias a la obra de Jesús en nuestras vidas. Y por eso la idea central de esta serie es que la centralidad en Cristo transforma nuestros valores. Entonces, más allá de decirte o comunicar cuáles son nuestros valores, queremos transmitirte que Jesús es quien transforma nuestros valores. Que es por la obra de Jesús que nuestras vidas son transformadas y que ahora vivimos para Él. Entonces, hoy veremos el segundo valor. Ya Pepe hace 15 días nos habló acerca del primer valor. ¿Quién se acuerda cuál es? Relacional, exactamente. Y hoy vamos a hablar acerca del segundo valor, que es el valor misional. Y creo que conecta mucho con lo que dijo Josh ahorita. O sea, él siendo de Inglaterra, Dios lo habló a Suecia para ir y predicar el evangelio allá. Y esto de ser misional, quisiera leerte primero una frase de un predicador inglés que se llamaba Charles Spurgeon, que él dijo: todo cristiano es un misionero o es un impostor. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que aquel que ha creído en Jesús es misional. Cada creyente, este es un valor que nos debe identificar a cada uno de los que hemos creído en Jesús. Y para muchas iglesias ser misional pudiera ser hacer campañas evangelísticas, ir a los parques a predicar el evangelio, a lo mejor tener un plan casa por casa para compartir el evangelio, que son cosas buenas, ¿no? Y son cosas por las cuales Dios usa para alcanzar a las personas. Pero ser misional empieza en nuestros círculos más cercanos. Decía Jeremy el jueves en la conferencia de líderes que hubo, que en ocasiones solo necesitas moverte al otro lado de tu escritorio para compartir el evangelio. A veces solamente ocupas salir de tu casa, estar barriendo para predicar el evangelio. Y por eso quisiera leerte un poco acerca o la descripción del valor misional en nuestro decálogo. Y dice: somos una iglesia que tiene un corazón por los demás, que muestra a Jesús y su evangelio a través de palabras y acciones, para que así los que no le conocen puedan escuchar y experimentar la gracia de Dios Padre a través de Cristo. Compartimos que un corazón misional comienza en nuestros círculos más cercanos, por lo que buscamos que Dios ponga en nuestro corazón su corazón para que cada vez más personas le conozcan. Hacia los que ya son creyentes, ser misionales significa tener un corazón para predicar el evangelio y proclamar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su
luz admirable. En resumen, ¿por qué decimos que somos misionales? Somos misionales porque amamos a los de afuera y amamos a los de adentro. Y ese amor lo demostramos predicándoles el Evangelio, ya sea con palabras o con acciones. Y como dije al principio, familia, esto no sería posible sin la obra de Jesús, ya que cuando somos expuestos al Evangelio, cuando vemos lo glorioso que es el sacrificio de Jesús, esto nos da un nuevo corazón de amor hacia las personas para compartir el Evangelio. Y por eso quisiera que tuvieras en mente esta frase durante el tiempo que nos queda. El Evangelio nos hace misionales. El Evangelio nos hace misionales. Y para ver esta frase y darte unos puntos de por qué somos misionales, vayamos a 2 de Corintios 5, versículos del 11 al 17, donde veremos una de las mayores exposiciones de Pablo, que quizás Pablo ha sido el mejor misionero que ha existido en la historia de la humanidad. Y este discurso lo hace explicando o exponiendo las motivaciones que él tenía para, a pesar de la persecución, a pesar del sufrimiento, a pesar del desprecio que habría sufrido de algunos, él continuaba predicando el Evangelio. Así que vayamos a 2 de Corintios 5, versículos del 11 al 17. Leemos. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. No nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que les damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si estamos cuerdos, es para ustedes. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión: que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, o ahora han sido hechas nuevas. Amén. Entonces, esta es la segunda carta, o lo que como nos conocemos nosotros como la segunda carta a los Corintios, y Pablo tuvo una relación muy interesante con la iglesia de Corinto, porque previo a esta carta, los corintios habían rechazado, habían menospreciado a Pablo, habían menospreciado su autoridad. Después Pablo hace un viaje que fue muy doloroso para Pablo hacia Corinto. Y después de ese viaje escribe una segunda carta. Y con esa segunda carta la mayoría de los corintios se arrepienten de haber menospreciado a Pablo. Y ahora, como una muestra de ese amor que Pablo sentía por los corintios, les escribe esta carta, que es una carta de reconciliación. Y aunque había algunos que en este momento todavía menospreciaban a Pablo por sufrir a causa del Evangelio, en esta carta es una carta muy hermosa, porque Pablo presenta sus credenciales argumentando que su propio sufrimiento y la propia vida transformada de los corintios era la clara evidencia de que él era un siervo de Dios. Y esto era porque los estaba llevando hacia Jesús. No era como los otros líderes que se estaban aprovechando de ellos. Y
que él tiene o que él tenía para seguir compartiendo el Evangelio. Y si tú lees los primeros 10 versículos del capítulo 5, verás que Pablo empieza a hablar de que no importa el sufrimiento que él estaba pasando o lo que estaba sucediendo en esta vida, sino que el destino o su destino estaba en la eternidad, no está aquí en la tierra. Y eso, y también habla acerca de la rendición de cuentas que va a haber en el cielo, ¿no? Y Pablo, en resumen, él habla que ese es uno de los motivos para predicar el Evangelio. Pero en los versículos que acabamos de leer, Pablo va a presentar 3 motivos u otros 3 motivos para seguir predicando el Evangelio. Pero el punto en común que van a tener estos 3 puntos es que todos descansan en el Evangelio, todos descansan en Jesús, y cómo el Evangelio había impactado la vida de Pablo, tanto que él no podía resistirse a seguir predicando el Evangelio. Y estos 3 motivos son un buen sustento para decir que como iglesia somos misionales. El primero es el temor del Señor, el segundo el amor de Cristo, y el tercero es la perspectiva de la nueva vida. Vayamos al primer motivo, el temor del Señor. Versículo 11. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Entonces, si te fijas, Pablo empieza con un por tanto. Entonces, esto lo usa para conectar lo que Pablo había estado hablando previamente, que fue lo que dijimos en los primeros 10 versículos, ¿no? De esa rendición de cuentas que tendremos en el cielo. Y entonces la frase, conociendo el temor del Señor, definitivamente no la podemos desconectar de lo que Pablo venía hablando anteriormente. Y, o sea, esto del temor del Señor no es que Pablo tuviera miedo del momento en el cual iba a estar delante de Dios para rendir cuentas. No significa esto, pero podemos decir que tal vez sí, por las personas que no habían escuchado el Evangelio, ¿verdad? Entonces, pero aún así, lo que motivaba a Pablo a predicar el Evangelio era algo más grande. Y me gusta algo, o cómo lo relaciona un pastor que se llama Miguel Núñez, porque él dice que ese temor era un temor reverente, porque Pablo podía ver que el Evangelio era poderoso para salvar a las personas. Y es decir, es como si Pablo estuviera poniendo en una balanza la justicia de Dios y la gracia de Dios mostrada en el Evangelio. Entonces, ¿cómo ese sacrificio de Jesús en la cruz era suficiente para satisfacer la justicia de Dios? Entonces, un Dios justo usó una obra de gracia de Jesús en la cruz para salvarnos. Y esto, familia, a Pablo le generaba un sentido de asombro y un sentido de reverencia por el Señor. Y entonces, Pablo, habiendo sido un perseguidor de la iglesia, él ahora era un hombre persuadido, era un hombre convencido del poder del Evangelio. Y esto, familia, lo motivaba a no quedarse con los brazos cruzados, y su respuesta natural era ir y persuadir a otros en el Evangelio. Pero eso era, familia, solamente porque él ya estaba persuadido del poder del Evangelio. Entonces, familia, Pablo tenía la convicción de que el mensaje del Evangelio podía abrir el corazón de cualquier hombre, podría convertir ese corazón de piedra en un corazón de carne y convencerlo de su pecado para llevarlo al arrepentimiento. Y familia, esto no es algo de Pablo nomás. Es algo de todos
nosotros como creyentes, los que hemos experimentado el Evangelio, los que hemos visto la obra grandiosa de Jesús en la cruz, estamos realmente persuadidos y convencidos del poder del Evangelio. Y eso, familia, nos lleva a sentir un temor reverente por Dios. ¿Y cuál es la respuesta de esto? Sentirnos inquietos para predicar el Evangelio. Sacarnos de nuestra zona de confort, porque estamos convencidos del poder del Evangelio, e ir a predicarlo donde estemos. Pero familia, creo que en muchas ocasiones no somos misionales, no predicamos el Evangelio porque no tenemos esa convicción del poder del Evangelio. Entonces, y como te decía ahorita, no se trata de que necesariamente tengamos que organizar campañas evangelísticas. O sea, que como te digo, son cosas buenas y son cosas que Dios usa, ¿no? Pero esto, familia, si no estamos persuadidos del Evangelio, ni siquiera en nuestros círculos más cercanos lo vamos a compartir. Tal vez tú dices, no, es que mi primo tiene el corazón tan duro. Ese compa, perdón por decir compa, no, él ya no tiene perdón de Dios, ¿no? Por decir una frase exagerada. Su corazón está muy endurecido, no quiere nada con Dios, y por más que yo intente hablarle, no lo voy a convencer. Y creo que ese es el problema, porque tú no lo vas a convencer. Es el Espíritu Santo a través del Evangelio el que los convence. Cree en el poder del Evangelio, iglesia. Cree en el poder del Evangelio para transformar a las personas. No importa si esa persona ha escuchado muchas veces el Evangelio. No importa si es la primera vez que lo he escuchado. El Evangelio es poderoso para transformar los corazones, para dar nueva vida a las personas. No eres tú. No es qué tan bonito hables, las palabras tan hermosas que puedas pronunciar, el cristiañol, como diría Ches. No es nada de eso, familia. Tampoco es el tono de hablar, no como algunos predicadores que tienen un tono específico para hablar, ¿no? Tú lo escuchas hablar y sabes, este vato es predicador, ¿no? O sea, pero no es nada de eso. Es el mensaje mismo, es el poder de ese mensaje. Y que ese mensaje, familia, es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Es un mensaje que no ha cambiado, que solamente a través de Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, es que podemos ser salvos. Es que tenemos una nueva vida en Cristo. Entonces, familia, te animo a que tengas un temor reverente por la obra de Jesús. Mira lo grandiosa que fue. A través de esa obra en la cruz, la muerte ha sido derrotada. Ahora el pecado ya no tiene poder sobre los que estamos en Cristo. Ese sacrificio fue suficiente para pagar el precio. Y ahora la justicia de Cristo es nuestra. Y somos declarados justos delante de Dios. Ahora pertenecemos a la familia de Dios. Somos parte de ese pueblo escogido por Dios. ¿Ves lo poderoso del Evangelio? Como cantábamos, resucita los huesos. Personas que estaban muertas de sus pecados son llevados a vida por la obra de Jesús. ¿Qué estamos
estamos esperando, familia, para ser misionales? Vayamos y prediquemos el Evangelio. Pero primero tenemos que estar convencidos de su poder. En el Evangelio, familia, podemos encontrar a Jesús, que transforma nuestras vidas, nos da un nuevo corazón y nos da esa convicción del poder transformador del Evangelio. Y eso, familia, nos lleva a ser misionales. El Evangelio nos hace misionales. El Evangelio nos hace misionales. Y entonces, Pablo, familia, ya indicó el primer motivo por el cual él seguía predicando el Evangelio. Y esto lo había llevado a persuadir a las personas, ¿no? Pero ahora veremos el segundo motivo, que está en los versículos 14 y 15, que es el amor de Cristo. Versículo 14. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Entonces, el siguiente motivo que Pablo va a compartir no se trata de, como en los versículos anteriores, no sé si recuerdan, no se trata de una locura o de algo irracional. Hay una razón sólida, una razón suficiente por la cual, a pesar del sufrimiento, a pesar del desprecio dado por algunos de los corintios, él les continuaba predicando el Evangelio. Y esto, familia, es el amor de Cristo. ¿Y qué es el amor de Cristo? Pablo lo resuelve o lo responde con la frase: uno murió por todos. Y esto, familia, apunta directamente al sacrificio de Jesús en la cruz, donde hubo esa sustitución en la cual Cristo tomó el lugar que nos merecía a nosotros, recibió ese castigo que nosotros merecíamos, sin importarle que tuvo que dar su vida y morir por nuestros pecados, sin importarle que tuvo que despojarse a sí mismo, vivir entre nosotros y ser sometido a una humillación, y ser sometido ni siquiera al desprecio de los hombres, al desprecio de Dios en un punto. Y familia, esto de uno murió por todos y por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, es un excelente resumen del Evangelio. Familia, el amor de Cristo por nosotros es expresado en plenitud a través del Evangelio. Entonces, es como si Pablo veía en el Evangelio la mayor muestra de amor que él nunca había experimentado. ¿Y qué lo llevaba a hacer esto? ¿O qué le ocasionaba en su interior esto? Si te fijas, dice una palabra: lo apremiaba. Y esto de apremiar, algunos lo traducen como nos constriñe, nos controla o nos impulsa. Es decir, que ese amor que Pablo había experimentado, que había recibido de Jesús y que lo veía manifestado en la cruz, es lo que lo motivaba a predicar el Evangelio. Sin importar el sufrimiento, sin importar que lo despreciaban. El amor de Jesús, familia, cambió el corazón de Pablo. Y al ver que Jesús dio todo, Pablo también estaba premiado, estaba dispuesto a darlo todo para que más personas conocieran a Jesús, para que más personas pudieran experimentar el Evangelio. Y eso, familia, debe ser igual para nosotros.
Eso es lo que buscamos como iglesia, y por eso domingo tras domingo buscamos que aquí se predique el Evangelio. Por eso, familia, todo, si tú te fijas, desde que inicia la reunión, Cristo, Cristo y más Cristo, solo Cristo. Porque queremos transmitir ese amor que hemos recibido de parte de Jesús, para que tú también en tu vida cotidiana lo puedas expresar, ese mismo amor. Que puedas expresar ese amor tanto a los de adentro, a los de la iglesia, aunque te caiga gordo, o con tu vecina la metiche, o con tu compañero de trabajo que se la pasa hablando mal de ti, o que se la pasan burlándose de ti. Ese amor que hemos experimentado en Cristo, familia, no es un amor que se deba de quedar oculto. Lo debemos demostrar a las personas. Familia, somos misionales porque amamos a las personas. Pero el motor de ese amor es Cristo. Al verle a Él, al experimentar su amor, al ver que Él nos amó primero y que ahora tenemos una vida en Él, no nos queda más que en amor someternos a su autoridad e ir y predicar las buenas nuevas. Voltea, mira la cruz, mira ese amor tan grande de Jesús. Y no pierdas esa capacidad de asombro por el Evangelio. No lo veas como algo tan cotidiano que lo minimices. Mira a Jesús, que Él dejó todo y por amor se entregó. Ponte atento, déjate guiar por el Evangelio, sé sensible a compartir las buenas nuevas. Porque el Evangelio, familia, nos hace misionales. El Evangelio nos hace misionales. Y si te fijas en el versículo 15, ahora Pablo nos dice que los que hemos creído en Jesús, ahora vivimos para Él. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos muerto una antigua vida de pecado, una antigua vida sin Cristo, sin Dios, alejados de Dios. Y ahora hemos nacido una nueva vida, que es una vida que depende de Cristo y que es para Él y para su gloria. Ahora, familia, nuestros intereses son los intereses de Jesús. Despreciamos lo de la antigua vida y amamos lo que Jesús nos ofrece, porque es lo mejor que podemos tener. Ahora, familia, solo buscamos su gloria, buscamos darlo a conocer y anhelamos que más y más personas lo reconozcan como su Señor. Y también, familia, nos animamos o nos gozamos en obedecerle, porque ser misional fue un mandato que Jesús nos dejó. No sé si recuerdas la Gran Comisión. Me imagino los que tendrán algún tiempo en el Evangelio sabrán lo que es la Gran Comisión. Y la Gran Comisión no es una sugerencia, es un mandato. Voy a leer rápidamente esos dos versículos que están en Mateo 28, versículos 19 y 20, donde dicen: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, familia, la Gran Comisión
es dada a los que hemos creído en Cristo, que tenemos una nueva vida en Él. Y como te dije, no es una sugerencia, es un mandato de parte de Jesús. Pero como ahora vivimos por Jesús y vivimos para su gloria, no lo tenemos que ver como algo cargado, como algo pesado. Porque ser misional significa obedecer la gran comisión, obedecerle en amor. Porque ahora tenemos una nueva vida que depende de Jesús. Queremos honrarle con nuestra obediencia. Queremos que haya más discípulos de Jesús que sean conformados a su imagen, que le honren y que también ellos vivan para Él. Que el reino de Dios crezca. Te animo a que te sumes a esto. Con los medios que tengas, en el lugar donde estés. Y fíjate que los que no saben, yo soy de Los Mochis, Sinaloa. No, ¿verdad? O sea, mi acento es muy de Jalisco, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, y en la iglesia en la que yo estaba, ya en el Mochis, había un hermano que se llamaba, Aurelio, ¿no? Señor, que desde que yo lo conozco ya era un anciano. Y gracias a Dios, todavía está ahí en la iglesia. No sé, la verdad no sé cuántos años ha de tener, pero fácilmente arriba de los 80, 90 yo creo. Y él, ya siendo un hombre jubilado, ¿qué harías tú ya cuando te jubiles? Tu casita, ¿no? Viendo Netflix. Tempranito, todas las mañanas, él vivía a unas cuadras del Seguro Social. Todas las mañanas, 7 de la mañana, mientras llegaba la gente a hacer cola, a hacer fila al seguro, uno por uno predicando el evangelio. Un señor de muchos años que tú dirías, pues yo estoy fuerte, estoy joven, ¿por qué no predico el evangelio? ¿Ves cómo el amor de Cristo transforma el corazón de las personas para predicar el evangelio? ¿Lo puedes ver lo glorioso que es el evangelio? Al experimentar ese amor de Cristo a través del evangelio, debemos de ser motivados para predicarlo, para que más personas puedan experimentar ese amor, porque familia, el evangelio nos hace misionales. Hasta este punto hemos visto dos de los motivos de Pablo. El primero, ¿cuál era? El temor del Señor, el temor de Dios. Y el segundo es el amor de Cristo. Y ahora Pablo nos va a dar el tercer motivo, que va a estar relacionado directamente con esa nueva vida de la que ya hemos hablado, que obtenemos a través de Jesús. Y esa es la perspectiva de la nueva vida. La perspectiva de la nueva vida. Versículo 16. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque no hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y aquí Pablo, al principio del versículo 16, usa la frase de manera que. Entonces, de manera que es como Pablo dando una continuidad a lo que ha dicho, como empezando a concluir de lo que está hablando. Y entonces, después de hablarnos de ese poder del evangelio, que le había dado un temor reverente por Dios, y del amor de Jesús mostrado en el evangelio, el resultado de esto era una nueva vida. Y con esta nueva vida, familia,
vida en Cristo. Y esto, familia, de las cosas viejas, no solamente pudieran ser tus pecados, tus errores, sino que cuando creemos en Jesús, familia, todas las cosas cambian de forma radical. Cambia nuestro corazón, nuestra mente es transformada y nuestra actitud hacia las personas cambia. Y por eso si te fijas, Pablo está hablando de cuando tenemos esa nueva vida en Jesús. Y por eso cuando dice de ahora en adelante, pues no se está refiriendo al momento en el que Pablo está escribiendo la carta, ¿no? No era ese instante de tiempo, sino Pablo se está refiriendo al momento en el que creemos en Jesús. En ese momento que creemos en Jesús, lo reconocemos como nuestro Señor y tenemos una nueva vida para Él. Y familia, junto con esta nueva vida, viene un nuevo enfoque también. Porque ya no vemos las cosas desde una perspectiva carnal, que tiene una escala de valores diferentes. Tal vez para alguien que no cree en Jesús, su prioridad, ¿qué va a ser? Su trabajo, su familia. Pero a los que hemos creído en Cristo, nuestra escala de valores es diferente, porque ahora Jesús es el máximo. Jesús es la mayor, o es el mayor en nuestras vidas. Y esto también pasa, familia, o afecta en cómo ves a las personas de tu alrededor. A lo mejor tú a tu jefe lo ves como alguien, como una figura de autoridad a la cual tienes que obedecer. A lo mejor ves a un vagabundo como alguien muy necesitado. Incluso en algunas iglesias pudieran ver a las personas con un signo de pesos en la cabeza, como un número más para llenar una silla y subir tus fotos a Instagram. Pero cuando experimentamos el Evangelio, cuando experimentamos a Jesús, no conocemos a la gente desde una perspectiva mundana. No decimos, el abogado, el licenciado, el ingeniero. Vemos a gente necesitada del Evangelio, a gente necesitada de Jesús, porque los vemos desde una perspectiva de amor, de un amor que hemos recibido por Jesús. Vemos a gente que sin Jesús es prisionera de sus pecados y que necesita un Salvador. Y por eso, familia, Pablo, a pesar de que había sido menospreciado, a pesar de que se habían burlado de él lo seguía viendo con amor para predicar el Evangelio. ¿Ves cómo el Evangelio te hace misional? El Evangelio, familia, nos da esta nueva perspectiva, esta sensibilidad de que hay gente que necesita a Jesús. Y fíjate que recientemente, sin estarlo buscando yo, he escuchado dentro de la iglesia personas compartiendo el Evangelio con sus maestros, con sus jefes, incluso en aeropuertos con gente que nunca había escuchado hablar del Evangelio. Y esto, familia, esto a mí, escuchando estos testimonios, mientras yo preparaba esto, a mí me llenaba de gozo. Porque veo cómo, me motiva a seguir predicando el Evangelio, porque hay gente en la iglesia que también va y predica el Evangelio. Pero el punto central de todo esto, familia, es acerca de Jesús. Si te fijas, Pablo dice que aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no lo conocemos así. Entonces, algunos comentan que es muy probablemente que Pablo haya conocido a Jesús cuando Jesús estaba en la tierra, ¿no? Recuerden que Pablo era un fariseo, fue de los primeros perseguidores de la iglesia. Pero
recibía a Jesús con una perspectiva carnal, rehusándose a creer en Él, repudiando las enseñanzas de Jesús. Pero desde que Jesús se manifestó a la vida de Pablo, ahora Pablo lo veía con unos ojos espirituales y comprendía que su muerte y su resurrección fue lo más maravilloso que le había pasado. Y como era algo valioso para él iba y predicaba el evangelio. No se aferraba a nada de su antigua vida, a nada que le daba prestigio, porque todo lo consideraba basura. Porque ahora Jesús era lo más valioso para él y lo quería compartir a las personas. No era un tesoro que él quería tener escondido, sino un tesoro que quería mostrar al mundo. Y eso debemos hacer nosotros, familia. Debemos buscar la gloria de Dios, debemos dar a conocer a Cristo, compartirlo al mundo. Compartimos, familia, lo que es valioso para nosotros. A lo mejor alguien que no tiene a Jesús va y puede hacer obras de caridad para satisfacer una necesidad de la gente, buscando tal vez su bienestar, su paz. Pues comparten realmente lo que ellos conocen, ¿no? Pero los que hemos creído en Jesús, familia, compartimos algo más valioso, que es eterno y que trae paz. Compartimos a Jesús, familia, porque no es un bien terrenal, es un bien para salvación eterna. Nosotros, familia, hablamos de Jesús, quien nos ha salvado y ahora nos ha dado una nueva vida, donde todas las cosas son hechas nuevas y podemos tener una relación con Él. Y si tú esta mañana aún no has experimentado el poder del Evangelio, aún no has experimentado el amor de Cristo, te animo a que vayas y voltees y veas la cruz, que creas en Jesús, que veas que a través de Él tus pecados son perdonados, y a través de Cristo ahora puedes tener una nueva relación con Dios. Ahora formas parte de ese pueblo escogido por Dios. Ahora vives para Él. Ahora las cosas viejas han pasado y todas las cosas son hechas nuevas, porque ahora vives para Jesús. Pero te animo a que si no lo has hecho, que esta mañana puedas ver a Jesús, puedas ver su amor y que seas restaurado con Dios. Familia, si tú ya creíste en Jesús, compártele. Habla de Jesús al mundo. Sé intencional en predicar el Evangelio. No lo escondas, proclama a Jesús, habla de sus maravillas al mundo. La perspectiva de esta nueva vida, familia, está fundamentada en Jesús y en el Evangelio. Por eso, familia, el Evangelio nos hace misionales. El Evangelio, familia, nos hace misionales. Voy a comenzar a cerrar porque Ches ya me está apurando. Familia, hoy vimos 3 motivos. Ya, después te digo. Hoy vimos 3 motivos que Pablo tenía para seguir siendo misional, ¿no? Sin importar las circunstancias. Pero lo interesante de todo esto, y lo dijimos desde el principio, es que todo está fundamentado en el Evangelio. Estos motivos, familia, son dados al creyente una vez que hemos creído en Jesús y tenemos una nueva vida en Él. Pero, familia, debemos dimensionar esto de la forma correcta. No debemos minimizar ni normalizar en ningún momento el Evangelio. Dependiendo del grado de aprecio que tengas por el Evangelio, será la motivación que tengas para ser misional. Si realmente crees en el poder del Evangelio para transformar a las personas, si disfrutas realmente del amor de Jesús y eres sensible a ver las cosas con una perspectiva espiritual, entonces podrás vivir este valor misional. Pero todo se centra en el Evangelio. Medita en qué grado de importancia tienes el Evangelio. Tienes a Cristo en tu vida. Empieza con tus círculos más cercanos. Busca en la iglesia cómo mostrar a alguien más
Para eso es, familia. Para eso es. Recuerda que ser misional está en nuestra genética y debe ser algo natural para el creyente. Debemos sentirnos apremiados y dispuestos a predicar el Evangelio a cualquier persona. No nos conformemos, estemos dispuestos, dejemos nuestra comodidad. Medita y reflexiona cómo vas a vivir este valor misional. Voy a terminar con esto. Los que creemos en Jesús tenemos en nuestra genética el valor misional. Compartimos el Evangelio porque amamos a las personas. Al experimentar el Evangelio nos persuade de su poder y nos lleva a compartirlo. El amor de Jesús expresado en el Evangelio nos impulsa a predicarlo y obedecer en amor a la gran comisión. El Evangelio nos da una nueva perspectiva de la vida. Ahora vemos gente necesitada de Jesús, que su única esperanza es el Evangelio, y por eso les compartimos lo más valioso que tenemos. Familia, vivamos este valor misional, valoremos el Evangelio y que nos impulse a ser misionales. Oremos.